a todos, mi nombre es Alejandra Quiñones y soy de la ciudad de Ambato. Hola, mi nombre es Natalie Palma, soy de Santo Domingo, estudio la carrera de medicina y soy en quinto semestre. Mi nombre es Anaí Soria y soy de Quito. Hola, mi nombre es Pablo Ronquillo. Soy de Quito, Ecuador. Somos estudiantes de quinto semestre de la carrera de medicina. Acompáñanos en esta aventura. Buenas tardes, doctora. Bueno, pero rápido. Ayúdame con su nombre completo. Juan Carlos Centeno Escobar. Su edad. 64 años. Lugar de residencia. Quito. Nivel de escolaridad. Soy empresario. Su religión. Católico. Ya, mi señor, yo sé que lo comprendo su malestar, pero es necesario que me proporcione esta información, ¿ya? No hay problema, doctora. Tal vez algún antecedente patológico suyo de algún familiar. Mi tía y mi padre sufren del corazón. ¿Consume tal vez alcohol? Ocasionalmente. ¿Cigarrillos? Sí, desde los 20 años. ¿Cuántas unidades diarias, mi señor? 10, doctora. Ya. ¿Realiza ejercicio? 45 minutos. ¿Puedo darme cuenta que le duele su pecho? Por favor, descríbame este dolor. ¿Cómo Me le- aprieta. Ya, muy bien. Si radio tal vez hacia algún lugar. Sí, hasta el cuello, doctora. Si le calificamos del 1 al 10. 10. Muy bien. Ah. Tal vez antes tuvo unos episodios semejantes. No, doctora, recientemente. ¿Alguna molestia más? Tengo llenura en el estómago. Listo, ya, gracias. Dolor. Recuerdo claramente esta clase. Primero debemos de tener claro el significado de la palabra dolor. Dolor se define como una sensación molesta y aflictiva la cual afecta a cualquier parte de nuestro cuerpo y esta puede ser originada tanto por un mecanismo interno como por un mecanismo externo. Los procesos neurofisiológicos van a estar constituidos por una serie de etapas, en las cuales encontramos el proceso de transducción, de traducción, de modulación y finalmente el proceso de percepción. Empezamos con el proceso de la transducción. Esta es cuando el estímulo nociceptivo es convertido en una señal eléctrica en los nociceptores. Estos nociceptores van a responder a diferentes mecanismos, ya sean estos de origen mecánico, de origen químico o de origen térmico. Entonces, se puede definir que el dolor va a resultar de la activación de estos nociceptores periféricos debido a la liberación de ciertas sustancias neurotransmisores, ya sean estos el glutamato y también la sustancia P, que son los más importantes en las vías de transmisión del dolor. Ay, mi doctora Bachita, qué bien que me explicó esta clase. Pero algo más me decía del dolor. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los tipos de dolor. Entonces presentamos el dolor somático, el dolor visceral, el dolor neuropático y el dolor psicógeno. Entonces, el dolor somático es aquel que va a ser transmitido por las fibras mielinizadas, las de tipo A. Pueden ser estas ya A, beta o A, delta. Este es un dolor muy bien localizado y va a ser preciso. Es un dolor de tipo agudo y punzante. Tanto su iniciación como su finalización van a ser muy rápidos. Y los mecanismos que lo pueden generar pueden ser traumatismos, temperaturas extremas y el proceso de la inflamación. Mientras que el dolor visceral es aquel en el cual va a ser transmitido por fibras amielínicas, las de tipo C. Este dolor es urente, es vago, es tardío y sus límites no están muy bien localizados, por ende es impreciso. Los mecanismos que lo van a generar son el proceso de distensión, la isquemia y también la inflamación. El dolor neuropático es aquel que se presenta cuando existe un daño a nivel de los nervios. Cuando existe un daño en los nervios periféricos se denomina dolor neuropático periférico. Cuando existe un daño a nivel de la médula espinal y del cerebro se denomina dolor neuropático central. Y también por último presentamos el dolor psicógeno, que es el dolor que se atribuye a ciertos factores psicológicos como ciertas emociones, ciertas creencias, ciertos miedos, los cuales conllevan al empeoramiento del estado del paciente. Bueno, pero en este caso el paciente presenta un dolor torácico. A ver, dolor torácico. La primera causa podría ser un dolor por isquemia miocárdica. Si mal no recuerdo, la isquemia miocárdica se caracterizaba por un dolor en la zona retroesternal. Este dolor era de tipo constrictivo, con sensación de opresión. Se podía propagar al borde cubital del brazo, del antebrazo y la mano izquierda. Aparece tras esfuerzos o emociones. Además,
me acuerdo que tenía algunas formas clínicas de presentación. Sí, 4 formas clínicas. La primera era la angina de esfuerzo, la cual se relacionaba, como su nombre lo dice, venía después de un esfuerzo o de una emoción violenta. La otra era una angina de decúbito o de Baques, la cual aparece tiempo después de que el paciente se ha acostado y incluso el dolor puede despertarlo. La angina de reposo, esta puede parecerse a la de decúbito, pero se diferencia porque va a aparecer durante un reposo muscular, sea cual sea la posición del paciente, y casi siempre obedece un accidente de placa. O también otra forma de presentación es la angina variante paradójica. Esta aparece durante el reposo, durante el sueño, y puede realizar el paciente cualquier tipo de esfuerzo. Cada vez son mayores las evidencias que indican el espasmo coronario como causa de este. Pero justo alguna vez estuve conversando de este tema con mi compañero Pablo, el más pilas del curso. ¿Qué era que me decía del dolor torácico? Hola, Pablo. Hola chica, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Bien, gracias. Oye, ahorita que te encuentro, ¿ya vieron isquemia miocárdica? Entiendo. Ay, ¿me puedes explicar, por favor? Mira, yo te lo puedo explicar sin problemas. Ponme atención tan solo un momento, ¿sí? Vamos a entender que la causa más frecuente del dolor isquémico cardíaco va a ser la obstrucción orgánica o funcional de las arterias coronarias. También existe la insuficiencia coronaria relativa, que puede estar relacionada más bien con el aumento excesivo del consumo de oxígeno. Esto se da en el esfuerzo físico. Está también la que es conocida como la angina primaria. Esta va a ser ocasionada por la estrechez aterosclerosa per se, aunque también puede existir una angina de pecho verdadera con arterias coronarias totalmente normales. Esta puede estar dada por un espasmo coronario. La primera que te nombré se conoce como angina de pecho secundaria. El infarto agudo de miocardio, en cambio, vamos a tener que el dolor va a ser mucho más fuerte. Los pacientes ya van a tener una angina de pecho previa. Se está buscando todavía si va a existir o no un infarto con arterias coronarias normales, como te hablé de las anginas, y se podría presentar en individuos jóvenes con un marcado estrés emocional. ¿Sí me entiendes? Listo, ok. Entonces, ahora te voy a hablar un poquito de la clasificación de las anginas. Siempre debemos recordar que existen dos: la angina estable y la angina inestable. Entonces, para no mentirte, vamos a hablar de la estable primero. Vamos a tener que va a ser una angina que va a tener características clásicas de una, es decir, el dolor tipo opresivo a nivel del esternón y que se irradia hacia el pecho, luego hacia el miembro superior izquierdo, que va por el área cubital y llega al miembro superior izquierdo, que dura no más de 30 minutos, y ninguno de estos tres factores van a variar en por lo menos los últimos 3 meses. Por otra parte, la angina inestable va a ser de 3 tipos. La de reciente comienzo tiene 2 meses de evolución y es un poco más peligrosa ya que no se conoce el carácter. También tenemos la angina de pecho progresiva. Su característica va a ser exactamente las mismas de las que te hablé en la angina estable, pero van a ir aumentando con el paso del tiempo. Es decir, y ante esfuerzos más pequeños. Es decir, si antes caminaba 10 cuadras y aparecía, ahora será en 6, ahora será luego en 2, en 4, en 2, y así, siempre en menos. Luego, por último, vamos a tener el síndrome coronario intermedio. Este tiene algunos otros nombres, pero lo más importante de conocer es que va a aparecer ante el mínimo esfuerzo y puede aparecer varias veces al día. Ocurre varias veces al día. Y si les damos a nuestros pacientes nitratos, esto solo va a calmar de manera parcial los síntomas. También se le conoce como un infarto inminente. También vamos a tener otros tipos de anginas de pecho, como las que aparecen post un infarto agudo de miocardio. La aparición del dolor anginoso después de sufrir un infarto agudo de miocardio dentro de los 14 primeros días se conoce como reciente, o hasta semanas después puede aparecer, que se conoce tardío. Suele producirse la primera en reposo y nos indica que la necrosis no ha comprometido a toda la arteria implicada. Bueno, luego también voy a darte una pequeña explicación del infarto de miocardio. Entonces, el infarto de miocardio va a ser un dolor isquémico con mayor intensidad.
Dura más de 30 minutos y se puede extender por varias horas. Desaparece a las 48 horas, hasta las 48 horas de evolución en realidad. Y si reaparece luego de este tiempo, se considera como un nuevo infarto agudo de miocardio. Y creo que eso es todo lo que te podría decir de mi parte. Espero que te sirva, nunca lo olvides y sé que algún día te va a hacer falta. Cuídate mucho. Pero la isquemia miocárdica no es la única causa de dolor torácico. Hay más. Mi amiga Aleja me explicó por videollamada. Hola Anaí, sí, claro. Yo te puedo explicar por unas notas que hice para entender mucho mejor la diferencia entre este tipo de dolores, tanto del pericárdico como del aórtico. Entonces dice que el pericárdico se va a dar cuando existe una inflamación de la pleura, generalmente en la porción anterior de la hoja parietal. Y las características que presenta este dolor son por la relación que existe entre el pericardio, el centro frénico del diafragma y las pleuras. Este dolor se diferencia de otros dolores precordiales por sus diferentes características. La ubicación, casi al igual que todos los dolores precordiales, es en el tercio medio del esternón y del precordio. Su irradiación, sin embargo, puede irse al precordio, al dorso o al cuello. La duración puede ser de horas a días. El tipo de dolor es quemante o urente. Este es importante ya que el dolor va a aumentar con la inspiración profunda, la tos y los movimientos torácicos respiratorios. Al contrario, este va a calmar cuando es al decúbito o la posición genopectoral o maometana. Y finalmente los signos acompañantes pueden ser fiebre, tos seca y frote pericárdico, que es uno de los términos diagnósticos que nos va a ayudar a saber si es o no una pericarditis. Ahora, en cuanto a las causas del dolor pericárdico, puede ser una pericarditis aguda que se va a caracterizar por fiebre, precordalgia y frote pericárdico, el cual es muy importante para su diagnóstico, un derrame pericárdico o un taponamiento cardíaco. Este, en cambio, se va a caracterizar por una ingurgitación yugular, un signo de Kussmaul, taquicardia y un pulso paradójico. Y finalmente la pericarditis crónica constrictiva, el cual va a tener signos de insuficiencia cardíaca derecha que se caracteriza por hepatomegalia, edemas y ascitis. En cuanto al dolor aórtico, este se va a dar por disección de las paredes aórticas y es tan intenso que a veces se confunde con infarto agudo de miocardio. Este se encuentra en el tercio superior del esternón, puede irradiarse hacia el cuello, dorso o región lumbar. Su duración es de horas a días. El tipo puede ser cerebrante o desgarrante, el cual, a diferencia del infarto agudo de miocardio, aumenta con el esfuerzo y la hipertensión, calma con analgésicos, opiáceos y con el descenso de la tensión arterial. Los síntomas o signos acompañantes son hipertensión arterial, ausencia de pulso, dolor y frialdad de los miembros y hemiplejías. Eso sería todo. Listo, Nay, entonces espero que esto te haya servido. Si es que tienes alguna pregunta o algo, házmelo saber y te puedo pasar estas notitas para que entiendas un poco más. Listo, gracias, Alejita. Ok, chao. Pero el paciente también dijo que tenía una sensación de plenitud epigástrica. Algo me dijo mi doctora Bachita acerca de esto también. Por último, nos vamos a referir acerca de la dispepsia. Entonces, la dispepsia se define como el dolor o molestia que se ubica en el abdomen superior. Esta va a ser crónica o recurrente y va a tener más de un mes de duración y a menudo se produce luego de la ingesta de ciertos alimentos. Por lo general, los pacientes que refieren dispepsia, su mucosa va a estar muy sensibilizada. En sí no se conocen cuál es el mecanismo exacto para que se produzca dispepsia, pero existen ciertas hipótesis que lo sustentan. Entonces, primero indica que existe un retraso en la evacuación gástrica debido a la ingesta de ciertos alimentos sólidos. Luego, la hipótesis psiquiátrica, en la cual menciona que los pacientes con dispepsia no ulcerosa van a presentar un alto grado de ansiedad y también su proceso de somatización va a estar muy aumentado. Luego tenemos la hipótesis donde menciona que existe una percepción visceral aumentada en la cual los síntomas se producen debido a que existe una disminución del umbral del dolor. Y por último, la hipótesis de la intolerancia alimentaria, en la cual menciona que los pacientes luego de la ingesta de cierto alimento en específico va a desarrollar estos síntomas dispépticos por respuesta alérgica o secretoria. Entonces vamos a presentar tres tipos de dispepsia. La primera es la dispepsia de tipo reflujo, en lo cual lo más característico es la acidez y los pacientes van a referir una regurgitación ácida.
Luego tenemos la dispepsia de tipo ulceroso, en el cual el síntoma más predominante va a ser el dolor epigástrico, el cual suele calmar con ciertos antiácidos. Y por último presentamos la dispepsia, en la cual existe un trastorno en la motilidad. Estos pacientes van a presentar náuseas, vómitos, saciedad precoz y habitualmente no refieren ningún tipo de dolor. ¿Qué será lo que tiene el paciente? Bueno chicos, entonces yo No. pienso que el paciente No, yo no creo que sea eso. pecho estable. Analizamos Ni tampoco los eso. factores de riesgo, en este caso sexo masculino, No es tan su mal. edad, que está Es que no son, que aún lo mantiene este hábito. no son esas las características. Y No, también el consumo de alcohol ocasional. no, está mal. No les hagas caso. Antecedentes familiares, en este caso, No les hagas caso, Anaí. como su tío paterno, refieren la No. enfermedad coronaria tipo angina. Entonces todo esto No. me hace pensar de que el paciente presenta una angina de pecho estable. Además, Tampoco. debemos de analizar una clara las No es lo mismo. características del dolor. En este No es lo caso, mismo que reflujo. este es No. el dolor retroesternal, que si redes al cuello. Tampoco es una angina. Intensidad 10 sobre 10. Bueno, Y en Doc, este ya, caso, Doc. Ay, Bueno, Doc, pero Está no, mal. no, pero no nos grite, Doc, no. Lo cual No. Grite, llevó no. al proceso de dispepsia. Bueno, Doc, Por usted sabe, último, usted sabe. el carácter opresivo No. que presenta el dolor me hace pensar en ese diagnóstico. Doc, escúchame un ratito, escúchame. Mira, tu paciente presenta dolor retroesternal No. de tipo opresivo. No, pésimo. Piensa muy bien. No, entiende Yo el creo que es caso. un reflujo. Lea el caso. esofágico que causa un espasmo Está esofágico, mal. No, el cual va a dar no. retroesternal, va a ser del mismo tipo, es de un reciente inicio, tiene mucha lógica. Entonces, mira, yo te digo. Yo creo que mándame están una endoscopia equivocados. Y vas a comprobar que yo tengo razón. Sí, Tranquila. definitivamente. Mándame una endoscopia. Confía en No mí, tiene nada confía que en mí. ver lo uno con el otro. Al menos reflujo. Yo creo y yo siento que es un infarto agudo de miocardio. Primero por la intensidad del dolor, que es 10 de 10, y porque es de tipo opresivo, que es muy característico del infarto de miocardio. Entonces, Anaí, además tienes que tener en cuenta que el dolor no apareció tras un esfuerzo, entonces es como que fue repentino, apareció de primera vez. Y lo más importante es que el paciente tiene antecedentes familiares de enfermedad coronaria, tanto de su tío como de su padre, y otros factores de riesgo, como es sexo masculino, la edad, que es de 64 años, y principalmente el tabaquismo. Y no es que el paciente también tenga una vida netamente activa. Entonces pueden ser esto también desencadenantes de infarto agudo de miocardio. Y lo más importante que acompaña a estos signos y síntomas es la llenura epigástrica, que este es un síntoma muy característico del infarto agudo de miocardio de cardia fragmática. Entonces, para mí, yo creo ahí que es un infarto agudo de miocardio, y lo más importante es que deberías pedir electrocardiograma y enzimas cardíacas. No te vas a equivocar, yo sé que ese es el diagnóstico. No les hagas Así caso, que ya. Doc, No. No le hagas caso. No. A ver, no. La anamnesis sigue siendo el método de examen más adecuado para reconocer la isquemia cardíaca. Y definitivamente, por los antecedentes, hábitos y características del dolor que tiene el paciente, está padeciendo de una angina de pecho de tipo inestable de comienzo reciente. Solicitaré para él un electrocardiograma para ver si tiene el patrón de isquemia, lesión o necrosis característico, y enzimas cardíacas para descartar un infarto o una angina inestable de alto riesgo. Doctora, ¿me puede atender, por favor?